Hola chicas y chicos, vamos a trabajar ahora con la guía de repaso teórico 2 de transformaciones lineales. Como ustedes saben, esta segunda semana la teoría se dedicó a definir lo que es la matriz asociada a una transformación lineal, ¿sí? Y las propiedades que ella cumple. ¿Sí? Por lo tanto, sabemos entonces que cualquier función que podemos probar que es una transformación lineal tiene asociada una matriz, ¿sí? A ella, y entonces se puede hacer un tratamiento matricial de esa función que es transformación lineal. Ahora bien, esa matriz, como sabemos, está definida o depende de las bases que este, de los espacios vectoriales intervinientes estén comprometidas, ¿sí? Entonces, a partir de eso vamos a estar respondiendo las preguntas de la guía teórica. ¿Sí? Bien, vamos a calificar entonces con verdadero o falso las siguientes proposiciones. La primera dice, sea T una transformación lineal de R3 en R2, entonces la matriz asociada a la transformación respecto de las bases alfa y beta pertenece a R3 por 2, donde alfa y beta son bases de R3 y R2 respectivamente. Entonces veamos, cuando analizamos esta notación, está puesto entre corchetes la letra T mayúscula, se entiende que es la matriz asociada a esa T que es una transformación lineal, ¿sí? A su vez, el subíndice y el superíndice indican las bases respecto de las cuales esta matriz ha sido calculada, ¿sí? Siempre la de abajo es la base del espacio de partida y en el superíndice la base del espacio de llegada. Por lo tanto, en notación está correcto lo que está escrito acá. Ahora bien, nos dicen que esta matriz es de orden 3 por 2. Y sabemos por la definición que revisamos en este momento que si tenemos una transformación lineal definida de B en W, que son espacios vectoriales sobre el mismo campo K, y las dimensiones de B y W son respectivamente, fíjense, n y m, porque son la cantidad de elementos de una base de cada uno de ellos, el orden de la matriz asociada es de orden m por n, es decir, dimensión de W por dimensión de B. En el caso particular de la primera afirmación de la guía, V es R3 y W es R2. Por lo tanto, la matriz asociada a esta transformación lineal tiene que ser de orden 2 por 3. Por lo tanto, por definición, esto es falso por cuanto no cumple con el orden que posee la matriz. ¿Sí? Vamos a la segunda proposición. Sea A una matriz de elementos reales de orden 4 por 3, una matriz asociada a una transformación lineal T respecto de alfa y beta, bases de R3 por 1 y R2 por 2, respectivamente. Entonces, T de R2 está definida en el espacio de R2 por 2 y toma valores en el espacio de R3 por 1. Bueno, esto como lo acabamos de ver recién, lo podemos deducir a partir del orden que tenga la matriz, una matriz asociada cualquiera a la transformación lineal T. Tiene que pasar entonces, como dijimos recién, lo vuelvo a mostrar, que el orden de la matriz sea de orden m por n, es decir, dimensión de W por dimensión de B. Dimensión del espacio de llegada por dimensión del espacio de partida. Acá lo vemos. Dimensión del espacio de llegada por la dimensión del espacio de partida. ¿Sí? En este caso, entonces, si es de 4 por 3, el espacio de llegada tiene que tener dimensión 4 y el espacio de partida tiene que tener dimensión 3. Por lo tanto, esto que está aquí es falso, por cuanto la matriz que esté asociada a esta transformación lineal deberá ser de orden 3 por 4. Y la matriz A es de orden 4 por 3 y está asociada entonces a una transformación lineal definida en R3 por 1 y que toma valores en R2 por 2. Por lo tanto, la afirmación 2 también es falsa. Seguimos entonces con la 3. Dice, sea A una matriz de orden 3 por 5 con elementos reales, matriz asociada a una transformación lineal T de B en W respecto de alfa y beta, bases de B y W respectivamente, entonces la dimensión de B es 5 y la dimensión de W es igual a 3. Con el mismo criterio, con la misma definición que estábamos trabajando anteriormente, si la matriz A es de orden 3 por 5, sabemos entonces que 3 es la dimensión de W, es decir, del espacio de llegada, que es lo que dice la afirmación,
y 5 es la dimensión de B, es decir, el espacio de partida, que es lo que dice la afirmación. Entonces podemos decir que la afirmación 3 es verdadera. ¿Mm? Seguimos ahora con la afirmación número 4, que dice, sea T de R3 en R2 una transformación lineal y beta, formada por los vectores B1, B2, contenida en R2, y alfa, formada por los vectores W1, W2 y W3, contenida en R3, bases de R2 y R3 respectivamente. Entonces, la matriz asociada a T respecto de las bases alfa y beta dice esta afirmación que es esta matriz de dos columnas, donde la primera columna, como podemos ver, representa las coordenadas respecto de la base beta, es decir, respecto de la base de llegada del transformado del vector B1. Y la segunda columna, coordenadas respecto de la base beta del transformado del vector B2, siendo que B1 y B2 son precisamente los vectores de la base beta. ¿Sí? Ya sabemos entonces que esto es falso y lo vamos a probar a partir de la definición. Fíjense que acá tenemos, en este caso en particular, los vectores de la base de partida, se llaman B1, B2, Bn, los vectores de la base de llegada, del espacio de llegada, se llaman W1, W2, W. ¿Cómo se define cada una de las columnas de la matriz asociada a esta transformación lineal de B en W? Se toma cada vector de la base de partida, fíjense B1, B2, todos los demás, hasta el último vector de la base de partida. A cada uno de esos vectores se le calcula el transformado, ¿sí? Usando la definición, obviamente, de la transformación lineal que nos están dando, fíjense en cada caso, ¿sí? Y a esos transformados, como la transformación T va de B en W, ya sabemos que cada uno de estos T de B1, T de B2, T de Bn está en el espacio W y por lo tanto tendrá coordenadas respecto de la base beta, que es una base de W. Y entonces las coordenadas que calculamos son respecto a la base del espacio de llegada. ¿Sí? Entonces vamos a tomar primero aplicar la transformación a vectores del espacio de partida, porque así está definida la función transformación lineal, y luego, una vez calculado y transformado, pasamos al espacio W y calcularemos coordenadas de esos transformados respecto de la base beta. Y aquí, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos el espacio de partida es R3, entonces alfa, ¿sí? Tiene estos vectores que son de R3 y a cada uno de ellos debemos calcularle los transformados según la definición que tengamos de transformación lineal. En cambio, lo que dice acá es que calculamos los transformados de B1 y de B2. Y B1 y B2 son vectores de R2, es decir, son vectores de un espacio sobre el cual no está definida la transformación lineal. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. No podemos aplicar la transformación lineal T a vectores de la base beta, porque la base beta está en R2 y la transformación se define para ser aplicada sobre vectores de R3. ¿Sí? Afirmación 4 es falsa. Vamos con la quinta. Sea T de R2 en R3 una transformación lineal y alfa y beta bases de R2 y R3 respectivamente. Entonces, la matriz asociada a la transformación lineal T respecto de las bases alfa y beta es la que está presentada acá. Entonces, ya teniendo lo anterior en la cabeza, recordemos que como alfa es una base de R2 y R2 es el espacio de partida, está bien definido decir que voy a calcular el transformado de B1 y el transformado de B2, es decir, los transformados de cada uno de los vectores de la base alfa que es del espacio de partida. Esos vectores calculados, o transformados calculados, como se calculan mediante T, serán vectores de R3, es decir, que tanto T de B1 como T de B2 pertenecen al espacio de llegada que es R3. Ahora bien, como del espacio de llegada conocemos la base beta, es natural que podamos calcular las coordenadas de esos vectores de R3 respecto de la base beta. Y por lo tanto, esto que está escrito acá es correcto, esa es la manera de calcular la matriz asociada a esta transformación lineal que va de R2 a R3 respecto de las bases alfa y beta de R2 y R3 respectivamente que están indicadas en este lugar. ¿Sí? Esta afirmación quinta es verdadera. Vamos a la última.
tenemos una T transformación lineal de R2 en R2, es decir, un operador lineal, ¿sí? Recuerden que en este caso las matrices asociadas a estas transformaciones lineales especiales son matrices cuadradas, ¿sí? Porque ambos espacios de partida y de llegada tienen la misma dimensión. Y nos presentan dos bases, una base alfa y una base beta, que es la base canónica de R2, ¿sí? Y nos dicen que la matriz asociada a este operador lineal respecto de las bases alfa y beta es esta matriz, ¿sí? Por lo tanto, dicen que el transmodo de B1 es esto y el transmodo de B2 es esto. Vamos a verlo más clarito. Yo aquí he reproducido las hipótesis de esta afirmación, ¿sí? Vemos que tenemos una transformación lineal de R2 en R2, una base de ese espacio vectorial y otra base de el espacio vectorial, ¿sí? Y a su vez, esta matriz asociada respecto de estas bases que tiene estos elementos. Dice entonces la proposición que entonces el transformado del primer vector de la base alfa es AB y el transformado del segundo vector de la base alfa es CD, ¿sí? O sea, coinciden con estos elementos que tiene la matriz asociada. Veamos. De saber la definición de matriz asociada a una transformación lineal respecto de las bases alfa beta, sabemos que cada una de sus columnas representan las coordenadas de los transformados de los vectores de la primera base respecto a la segunda base. Por lo tanto, eso es lo que escribimos acá. Yo sé que la primera columna de la matriz asociada que nos dieron, esta columna AB, son las coordenadas del transformado del primer vector respecto de la base B. Y entonces la segunda columna, es decir, la columna CD, van a ser las coordenadas respecto de la base beta, ¿sí? Del transformado del segundo vector de la base A, ¿sí? Ahora bien, por definición de coordenadas, ¿qué sabemos nosotros? Que estos elementos, ¿sí? Estos elementos A, B y CD, son los escalares de la combinación lineal. ¿De cuál combinación lineal? De la combinación lineal que me permite escribir al vector T de B1 como combinación lineal de estos escalares por los vectores de la base beta. Y eso es lo que escribimos acá, ¿sí? Fíjense que T de B1 va a ser igual a lambda 1, que sería el primer elemento de esta columna, por el primer vector de la base beta, más el lambda 2, es decir, el segundo elemento de la columna que eran las coordenadas, por el segundo vector de la base beta, que era el 0, 1. Y haciendo uso de la definición de producto de escalar por vector en ambos casos y suma de vectores, sabemos que podemos llegar a el para B. Entonces, hemos obtenido el transformado de B1 como una combinación lineal de estas escalares por los vectores de la base correspondiente. Es decir, que T de B1 es exactamente igual a AB. Del mismo modo, vamos a proceder para la segunda igualdad que teníamos acá, recuerdan, nada más que lo que vamos a obtener ahora son, sabiendo cuáles son las coordenadas de este vector T de B2 respecto de la base beta, lo que vamos a hacer es obtener exactamente cuál es ese vector T de B2 usando la combinación lineal de estos escalares por los vectores de la base correspondiente. Entonces, reemplazamos lambda 1 por C, lambda 2 por D, el primer vector y el segundo vector de la base beta, que es la base de referencia en este caso, hacemos las cuentas y llegamos al par CD. Entonces podemos afirmar que el transformado del vector B2 es exactamente igual al par CD. Y con eso podemos concluir que la afirmación es verdadera, ¿sí? Bueno, espero que con todo este video les haya sido más fácil poder comprender el concepto de matriz asociada a transformación lineal y cómo se pueden utilizar las columnas de esta matriz asociada para obtener algunos transformados, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Chao, chao.